Hola, ¿qué tal? Para mí es un gusto y un enorme privilegio ser parte de esta reunión que yo entiendo que cada uno están teniendo en sus hogares. Me imagino hogares encendidos, tremendos, aposentos altos en toda la ciudad. Me parece increíble en Río Grande verlo. Saludo a toda la familia amada del Centro Cristiano en todos los lugares donde están. Saben que siento mucha expectativa y agradezco grandemente al apóstol y a la profeta Ana de que nos puedan ser parte de lo que están viviendo. Me bendijo tanto leer todo lo que ha sido este trimestre y terminar este mes de septiembre con esta palabra que me bendijo mucho. El hecho de entender la dispensación de parte de Dios, de entrar, ser conscientes de la plenitud que tenemos de esos recursos ilimitados. Y cuando hablo de recursos ilimitados me refiero a riquezas que tienen que ver con Cristo manifestado en nosotros para después dispensarlo en todo lo que nos rodea. Y cuando estaba pensando en esto, amigos, familia que están ahí, se me vino a mi espíritu una palabra que quiero comenzar compartiendo con ustedes. Se encuentra en Segunda de Reyes, capítulo 7. Es una historia de unos leprosos que están teniendo una conversación muy interesante. Es una conversación que la primera vez que la leí, casi como que me sonreí entre dientes porque dice: sucedió que había 4 hombres con lepra sentados en la entrada de las puertas de la ciudad. Y miren la conversación. ¿De qué nos sirve sentarnos aquí a esperar la muerte? Se preguntaban unos a otros. Si nos quedamos aquí, moriremos. Pero con el hambre que hay en la ciudad, moriremos de hambre también ahí. Así que mejor sería ir, dice, entregarnos al territorio enemigo, al ejército arameo, y si ellos nos perdonan la vida, bueno, mucho mejor. Pero, dice, qué tremendo. Esto es increíble, dice, pero si nos matan, pues también moriremos. O sea, miren las posibilidades. Su conversación giraba en esto. Si nos quedamos aquí, vamos a esperar la muerte, no vamos a morir de la enfermedad que poseemos. Podemos volver y de donde venimos hay mucha hambre, nos vamos a morir. O podemos entrar a un territorio enemigo. Si nos perdonan la vida, genial. Pero lo más seguro es que nos van a matar. ¿Cuáles son nuestras opciones? Muerte, por todos lados. Y esa conversación desemboca en una conclusión muy importante. Dice, así que dice, al ponerse el sol, dice, si ellos nos perdonan la vida, mucho mejor, pero si nos matan, igual habríamos muerto. Así que lo que dicen es, pongámonos en acción, movámonos. Si de todas maneras un día nos vamos a morir, entonces hagamos algo. Lo primero que quiero decirles es cuando entendemos la gran dispensación que tenemos, de la plenitud que tenemos en Cristo. Él se dispensó en nosotros. Y les digo algo, lo que vamos a leer aquí a continuación me trajo muchísima revelación, porque dice, al ponerse el sol, salieron el campamento de los arameos, pero cuando se aproximaron al límite del campamento, no había nadie. Pues el Señor había hecho que el ejército arameo escuchara el traqueteo de carros de guerra a toda velocidad, el galope de caballos, el sonido de un gran ejército que se acercaba, y se gritaron unos a otros, el rey de Israel ha contratado a hititas y los egipcios. Y es como que decían, vienen a atacarnos, y salieron corriendo. Así que se llenaron de pánico y huyeron. Y se fueron estos leprosos y fueron de carpa en carpa. Comieron, bebieron, sacaron plata, oro, ropa, riquezas, escondieron todo. Dice, escondieron todo. Finalmente se dijeron entre ellos, esto no está bien. Ahí donde estás, dile que está a tu lado. Míralo a los ojos, dile, esto no está bien. Ahí está. Hoy, dice, es un día de buenas noticias. Y nosotros no lo hemos dicho a nadie. Familia, este pasaje me da mucha esperanza. Primero porque siento que estos leprosos simbolizan a muchas veces la iglesia cuando estuvimos con miedo, ¿qué vamos a hacer? El mundo está muy difícil, todo está como muy revuelto, los ánimos. Pero en realidad estos leprosos dijeron, hey, un día nos vamos a morir. Mientras estemos en esta tierra, hagamos algo.
Y ¿saben qué? Entraron, se pusieron en acción, entraron al territorio. Y lo que Dios hace cuando nosotros nos ponemos en sus manos y en obediencia al Señor, Él lo hace. ¿Saben qué? Hizo huir todo un ejército, hizo huir a sus enemigos. Ellos entraron, encontraron las riquezas, encontraron todo, comieron, bebieron. Y comenzaron como a esconder todo. Y cuando dijeron, esto no está bien, nosotros hemos encontrado la riqueza más importante que se puede tener. Y no tiene que ver con una cuenta abultada en el banco, no tiene que ver con lo que yo puedo juntar en mis fuerzas, cosas materiales, pasajeras que se queman, sino tenía que ver con el valor de lo eterno y con encontrar a Cristo. Hemos encontrado a Cristo, hemos encontrado la plenitud en Cristo, hemos encontrado la riqueza que significa conocer y fundamentar nuestra vida en Cristo. Y ellos lo estaban escondiendo y dicen, esto no está bien. Hoy es día de buenas noticias, démosla a conocer. Les quiero decir, hoy son días de buenas noticias y tenemos que dispensar las riquezas que hemos sido cada uno de nosotros impartidas de parte de Dios. No las podemos esconder. No podemos esconder el amor de Jesús. Y esto me lleva, estuve reflexionando un poco esta mañana, orando diciéndole, Señor, yo quisiera que estos minutitos que me quedan con ustedes sea una palabra, pero también sea una activación en el Señor, que este trimestre termine, pero con una activación en el Espíritu, de que toda esa riqueza de Cristo que ha sido impartida en ustedes se pueda multiplicar esa esencia por todo lugar. Estábamos con mi esposa hablando un poquito acerca de esto, y cuando nosotros amamos mucho, por ejemplo, cuando tú tienes mucha comunión con tu amada o con tu amado, en este caso con Damaris, yo recuerdo al principio, y voy a decir esta anécdota, espero que el apóstol Alberto me perdone. Cuando estábamos comenzando a noviar con Damaris, me acuerdo muy bien una visita a Río Grande, y el apóstol me invitó a tomar mate una mañana muy tempranito. Y yo no sabía, hasta ese momento no tomaba mate, entonces él me invitó, y toma mates amargos, pero yo no me podía achicar. Me dijo, lo tomé como un desafío lindo, ¿no? El futuro suegro me dice, te invito a tomar mate a las 7 de la mañana. Y yo, claro. Y entonces comenzamos, fui, y ese fue el día que yo aprendí que los argentinos tienen una técnica para tomar mate que la tienen innata. O sea, ustedes toman mate así como que una... Se está riendo el cámara detrás. Sí, como que el aire entra y no se queman, no sé cómo hacen, o sea, y como que no se queman, ¿no? Entonces, yo no sabía esa técnica. Entonces, me sirve el mate, me acuerdo bien, así calentito, la espumita, y yo en lugar de hacer así como con airecito, y me pegué una quemada, hermanos, que no me supo la comida como por una semana. Porque, claro, o sea, fue una quemada tremenda. Pero, ¿qué pasa? Yo, mi esposa argentina, yo mexicano, cuando tú amas tanto a una persona, vas a darte cuenta que la intimidad con Dios, comienzas a amar lo que Él ama. Cuando tienes tanto tiempo y pasas tiempo con tu amado, tu amor comienza a madurar. Ya no es un amor egoísta, comienza a ser un amor maduro, un amor que no piensa en lo que yo voy a recibir, sino en que yo quiero que la otra persona. Entonces con Damaris empecé, ¿a qué no saben hoy quién es el mamatero en casa? Y viceversa, Dama al principio no le gustaban mucho los perritos, yo tenía 7 perros en México, y ella hoy, ¿saben qué? ¿Quién es la más enamorada de Ashley Lupita Escobar, la perrita que tenemos en casa? Dama. Porque llega un momento que tú pasas tiempo con tu amado, con tu amada, comienzas a amar lo que esa persona ama. ¿Saben lo que pasa? Él se dispensa en nosotros. Él se multiplica la esencia de Cristo en nosotros. Comienzas a darte cuenta que tu amor comienza a madurar. No sé cuánto tiempo llevo hablando, pero déjeme terminar con esto. La intimidad con el Padre, la iglesia en este tiempo está profundizando tanto con el Padre, entender esa riqueza así, es como esa verticalidad con el Señor. Entiendo, Él como bajan esos recursos inagotables, una fuente inagotable directamente de su corazón, pero también después crece hacia nuestro alrededor. Cuando estoy en intimidad con el Padre, comienzo a amar como Él ama,
lo que Él ama. Y cuando yo amo así al Señor, también comienzo a amar, por ejemplo, la iglesia. Y cuando habla de la iglesia, no estoy hablando de la iglesia que conforma solo Centro Cristiano Río Grande, sino hablo de la iglesia de Cristo en la tierra. Comienzo a amar la iglesia, que es hermosa. ¿Les puedo hacer un ejercicio para ir terminando? Digan ahí en su mesa, en su hogar, digan en este momento adjetivos de la iglesia. ¿Cómo es la iglesia? ¿Cómo es la iglesia? La iglesia es hermosa, es santa, es pura, es bella. La iglesia de Cristo es honrada, es como respetada. No es solamente las cosas que vemos mal. Es importante entender que cuando estamos en intimidad con el Padre también amamos la iglesia. Y cuando amamos la iglesia, te digo esto, no es que andamos juzgando el cuerpo de Cristo, no andamos, esto está mal, porque si tú quieres cambiar algo, juzgando no lo vamos a cambiar, pero amando sí puede haber transformación. Y por último, yo quería terminar con esto, hablar de algo que es muy importante para el corazón del Padre, y es que Él ama a los perdidos. Fíjense que estaba leyendo hoy, pensando en este video, Mateo 18:11 dice, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Segunda de Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Escucharon? Que ninguno perezca, que todos procedan al arrepentimiento. Ahora, Dios ama a los perdidos. Hay un versículo que ni siquiera se lo voy a leer, ustedes lo saben de memoria. Juan 3:16, ya lo pensaste. De tal manera, amó Dios, o sea, lo sabemos de memoria. Dios ama a los perdidos. ¿Saben? Nuestras ciudades están llenas de tesoros muy valiosos, pero que hoy se encuentran perdidos. No es que Dios pierde a alguien. Ellos se extravían, pero a alguien les tienen que comunicar que hay alguien, que esos que están perdidos tienen que ser encontrados por el amor del Padre. Y nosotros como iglesia también dispensarnos hacia nuestra ciudad. Ese es un corazón de compasión. Ese es un corazón de un amor que maduró por estar con el amado y amar lo que Él ama. En este punto de que Dios ama a los perdidos, quisiera cerrar algo que me desafió muchísimo este mes. Estaba leyendo Hechos, capítulo 8, versículos 26 al 30. Dice, en cuanto a Felipe, un ángel del Señor le dijo, ve al sur. Y le dice, esto es a la hora del mediodía, por el camino del desierto que va de Jerusalén a Gaza. O sea, imagínate que un ángel del Señor le dice a Felipe, despiértate al mediodía, en la peor hora del día, cuando tú estás, es la hora, ahí te dice, tienes que despertarte e ir hacia esta región, por el desierto. Entonces dice, él emprendió su viaje, versículo 27, y se encontró con el tesorero de Etiopía, un eunuco de mucha autoridad bajo el mando de Candace, la reina de Etiopía. El eunuco había ido a Jerusalén y ahora venía de regreso sentado en su carruaje. Leía en voz alta el libro del profeta Isaías. Versículo 29. Miren, pausa, hago un paréntesis. El contexto de esto es muy tremendo porque un eunuco, para lo que era la cultura judía de la época, era como estigmatizado por su condición física, no eran como dignos del culto, dignos de estar rindiendo adoración, por así decirlo. En pocas palabras, hoy sería como alguien que no está calificado, pues por su condición de eunuco no puede ser. Sin embargo, miren qué tremendo. Dios le habla a este hombre, Felipe, y él obedece, le habla a Dios y dice, pues está bien, voy a ir. Y se va, hace el viaje. Y en el versículo 29, a mí me ministró tanto ese momento cuando leí esto. Y me acuerdo que comencé a orar con un llanto como de decir, Señor, quiero volver a esto. Porque es fácil, amigos, predicarle al que te quiere escuchar. Es fácil amar al que te trata bien. Pero quizás al que tiene el pañuelito verde o que piensa diferente, quizás no es tan fácil. Al que está estigmatizado por la sociedad,
Y miren cómo responde Felipe. El versículo 29. Estoy en Hechos 8, versículo 29. El Espíritu Santo le dijo a Felipe, acércate y camina junto al carruaje. Y el versículo 30, miren la respuesta. Y Felipe se acercó corriendo y oyó que el hombre leía al profeta Isaías. Se acercó corriendo. Amigos, iglesia, ¿cuándo fue la última vez que corrimos? Cuando el Espíritu nos habla y nos dice, ve y abrazar a esa persona. Ponte al lado de aquella persona. Tengo un propósito con él. Quiero decirles algo. Ahí donde me están escuchando, quizás hay personas que no van a una congregación y que quizás es la primera vez que vas a un hogar, te invitado a esta reunión. No creo que sea casualidad. Yo no conocí a Dios en una iglesia perfecta, hermosa. Yo lo conocí a punto de un suicidio, donde mi vida no tenía sentido. Y te quiero decir algo, pero Él me amó. Y Él nunca se dejó intimidar porque yo estaba drogado y porque yo no lo buscaba. Él me estaba buscando. Y quiero decirte que Él te está buscando. Quiero decirte que el amor de Dios trasciende todo el dolor que has sentido, toda barrera. Y hoy simplemente te está diciendo, hijo, hija mía, te amo. Yo quisiera tomar un tiempo para si hay alguien ahí en ese hogar que quizás no va a la iglesia, se acerquen y lo abracen. Papá, yo quiero pedirte que abraces a cada uno de mis hermanos que hoy están reunidos en cada hogar. Enciéndenos por ese primer amor, no de los primeros días de un cristiano, sino una actitud de corazón de todos los días arder de amor por ti, Señor. Que el amor de muchos no se va a enfriar, sino que se vamos a mantener encendidos hasta el final. Quiero orar por cada persona, Señor, que quizás no va a una iglesia y no estaba congregándose, me refiero, pueda hoy, Señor, ser abrazado por tu amor. Que pueda sentirse y saberse perdonado. Entender que no hay nada tan grave que hayas hecho que Dios no lo pueda perdonar y no pueda abrazarte y hacerte sentir y vivir en su perdón, en su amor, en su gracia inmerecida. Padre, yo los quiero bendecir y declarar que en esta reunión, ahora yo termino de hablar, pero ellos siguen orando unos por otros, testificando de ese amor que trasciende y el fuego no se apagará. Amigos, a veces decimos, pero ¿será que Dios a mí, su plan sigue siendo vigente? Quiero decirte algo, mira, Pedro le había fallado, le había negado. 2 meses después de que le falla, 2 meses y medio después, está predicando 2 mensajes evangelísticos y se convierte en 8,000 personas. Oigan, la misma persona que consintió con la muerte de Esteban, que estaba mirándolo como diciendo, mátenlo a pedradas. Esa misma persona que a unos metros estaba mirando eso, es la misma persona que escribe 2/3 del Nuevo Testamento. Sabes que para Dios el pasado no dictará nada de lo que Dios va a hacer contigo. De hecho, el que hoy te está hablando no merecía en las estadísticas del hombre que haga. Simplemente somos los que somos. Es por esa gracia que Dios ha dispensado en nosotros para poder hacerlo a través de nosotros. Llenemos el perfume de Cristo en nuestras ciudades. Los amo mucho y espero verlos pronto. Chao.